Estamos entonces ya en la unidad de aprendizaje 3, dispositivos semiconductores. Con el conocimiento de los semiconductores y el descubrimiento de los fenómenos que ocurren cuando dos semiconductores P y N se juntan para formar un diodo, apareció en escena el transistor electrónico, que revolucionó la industria electrónica. De tal modo que a partir del transistor se han podido diseñar y construir circuitos electrónicos muy pequeños. Todos los circuitos electrónicos tienen entre sus partes diodos y transistores. En esta unidad vamos a aprender acerca de los diferentes tipos de diodos y transistores y sus aplicaciones en circuitos electrónicos básicos. Tema 1. Diodos semiconductores. Ya hemos visto en la unidad anterior que un diodo es la unión de dos semiconductores extrínsecos, tipo P y tipo N. Existen diferentes tipos de diodos que pueden diferir en su aspecto físico, en las impurezas que poseen, en el uso de sus electrodos, en sus características eléctricas particulares. Vamos a conocer el diodo avalancha. El diodo avalancha es un diodo diseñado específicamente para trabajar en tensión inversa o en polarización inversa. Cuando el voltaje externo en polarización inversa alcanza el valor de voltaje de ruptura, se produce una avalancha de electrones cuyo efecto es incrementar la corriente conducida por el diodo sin apenas incremento del voltaje. Entonces tenemos un dispositivo electrónico que para determinados voltajes deja pasar la corriente y lo hace de forma inversa. Este diodo que se muestra aquí en la imagen es un diodo avalancha de código R2M. En la ficha técnica que posee este diodo, que la proporciona por lo general el fabricante de diodo, se indica que este es un diodo de voltaje de ruptura 130 voltios y que la corriente máxima que soporta es de 1 ampere. La aplicación típica de los diodos de avalancha son en la protección de circuitos electrónicos contra sobretensiones o picos de voltajes. Tenemos el diodo Zener. Ya habíamos visto también en la unidad 2 el efecto Zener. Recuerda que el efecto Zener es el efecto alcanzado en polarización inversa, de modo que se produce un fenómeno de avalancha. El diodo Zener también aprovecha el voltaje de ruptura, pero tiene una característica especial. El diodo Zener puede soportar altas intensidades de corriente antes de que se queme. Esto lo hace un diodo resistente y que debe trabajar en la zona de ruptura para mantener un voltaje dado. En el caso del diodo Zener, cuando se alcanza el voltaje de ruptura, el diodo Zener tiene la característica de mantener ese voltaje. El diodo Zener se ha construido para que funcione en la zona de rupturas. Debe ser conectado al circuito en polarización inversa. Si se le aplica un voltaje muy cercano al voltaje de ruptura, el voltaje en el diodo permanece constante y el diodo no se destruye. Este voltaje, conocido como voltaje Zener, nos permite
utilizara el diodo en circuitos de regulador de voltaje, ¿no? Por ejemplo, en casa, el voltaje que tenemos en casa es de 220 voltios, pero no siempre el voltaje viene con ese valor. A veces puede venir voltajes altos, el cual puede, digamos, malograr los aparatos electrónicos que tenemos en casa, como puede ser el televisor, el radio, la computadora, etc. Este es el símbolo del diodo Zener. Recuerda que en el símbolo el ánodo representa el polo positivo, la zona P, y el cátodo el polo negativo o zona N. Veamos ahora los fotodiodos. Los fotodiodos son diodos muy sensibles a la incidencia de luz infrarroja o visible. Para que su funcionamiento sea correcto, el fotodiodo debe ser conectado en polarización inversa, con lo que se producirá una cierta cantidad de corriente cuando sea excitado por la luz. Aquí hay un diagrama de cómo funciona el fotodiodo, ¿no? Este es un esquema que muestra aquí la capa P de la unión. En la parte superior hay una lámina que contiene la capa P. Debajo está la capa N. Aquí de color rojo se muestra la capa barrera o la zona de agotamiento, que es la zona polarizada cuando dos semiconductores extrínsecos se juntan. Y aquí se puede observar que cuando la luz incide, en este caso sobre el semiconductor tipo P, entonces se produce una liberación de los electrones de valencia hacia la banda de conducción. Ante un voltaje aplicado es posible obtener corriente eléctrica. Aquí tenemos el esquema. La luz viene e incide sobre un electrón, lo libera, lo manda a la banda de conducción. Entonces en la banda de conducción el electrón es libre y puede conducir la corriente. También se produce un hueco y el hueco también se mueve, como ya lo conocemos, y también se produce una corriente por parte de los huecos. El principio de un fotodiodo, en conclusión, está basado en el hecho de que los fotones que inciden en el fotodiodo excitan a un electrón de la banda de valencia, dándole energía. Los electrones excitados saltan a la banda de conducción, creando a su vez huecos en la banda de valencia. Si la absorción de fotones ocurre en la zona de agotamiento de la unión, estos portadores son retirados de la unión por el campo eléctrico, produciéndose una fotocorriente. La fotocorriente depende de la longitud de onda de la luz y circula en sentido inverso al permitido por la juntura o la unión del diodo. Aquí se muestra una tabla de los semiconductores usados en fotodiodos, dependiendo de la longitud de onda a las cuales son sensibles, ¿no? Por ejemplo, tienes el silicio. Generalmente los fotodiodos hechos de silicio son sensibles a longitudes de onda de 190 a 1100 nanómetros. Ten en cuenta que la luz visible tiene longitudes de onda comprendidas entre 400 y 700 nanómetros. Entonces aquí el silicio tiene sensibilidad a la luz visible, puesto que 400 y 700 nanómetros está comprendido en este rango. El semiconductor sulfuro de plomo es sensible a longitudes de onda superiores a 1000 y 3500 nanómetros, es decir, básicamente para radiación infrarroja. Por otro lado tenemos los diodos LED. El diodo LED es un diodo que emite luz. Este de repente es el diodo
que más hayamos visto en acción en los circuitos electrónicos. El término LED viene de un acrónimo en inglés: L, Light, E, Emitting, D, Diode. LED es Light Emitting Diode, o diodo emisor de luz. Este diodo tiene la característica de emitir luz cuando pasa corriente por este. Debe ser conectado en directa para que pueda pasar corriente. Los LEDs se usan en aplicaciones tan diversas como iluminación de aviación, iluminación automotriz. Ustedes han visto los semáforos, los paneles publicitarios, tienen o están formados por diodos LEDs. Los diodos LED también se utilizan en muchos aparatos electrónicos que tenemos en casa. Por ejemplo, en el computador y en el televisor hay un diodo LED que nos indica que el televisor está prendido. Esa es una de las aplicaciones del diodo LED en nuestro entorno. El diodo LED tiene curvas características que dependen del tipo de diodo. Por ejemplo, los diodos LED infrarrojo tienen una curva característica que está acá dado por esta curva de color violeta. Los diodos LED que emiten luz roja tienen una curva característica algo diferente. Podemos notar aquí en esta gráfica que dependiendo de la luz que emitan los diodos LED presentan curvas características diferentes. Otro de los diodos muy interesantes es el diodo láser. El diodo láser es un dispositivo semiconductor similar a los diodos LED, pero que bajo determinadas condiciones es capaz de emitir luz láser. Esta es una típica imagen de un diodo láser y este es su símbolo en los circuitos electrónicos. Como ya seguro sabrás, los diodos láser son usados en las lectoras de DVD o en las lectoras de CD. En medicina también podemos encontrar diodos láser de alta potencia y poder llevar a cabo microcirugías. Este es un circuito simple de diodo con resistencia sometido a un voltaje externo, ¿no? Nosotros hemos visto en circuitos anteriores cómo un diodo se conecta con una batería. Pero también podemos añadir al circuito una resistencia. Un foquito puede ser. Y hemos visto imágenes donde tenemos batería, diodo y un foquito. Si el diodo se conecta en directa, entonces recuerda que el diodo deja pasar la corriente. Y entonces aquí la corriente pasa a través del circuito. Si la resistencia es un foquito, la resistencia se puede encender. En un circuito con diodos, el voltaje de la batería en el circuito se reparte, de modo que una parte le toca a la resistencia y otra parte le toca al diodo. Si se tratara de un diodo ideal, recuerda que en el diodo ideal se desprecia el voltaje de contacto y entonces aquí se puede despreciar el voltaje del diodo, ¿no? En el caso de que se trate de un diodo ideal. Si no, es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí hay varios circuitos que se pueden formar con dos diodos y un resistor. Acá tienes, por ejemplo, una batería conectándose con dos diodos y una resistencia. Este diodo está en directa, deja pasar la corriente. Este diodo está en inversa, no deja pasar la corriente.
El resultado de este diagrama es que la corriente no pasa. Pasa por el primer diodo, pero el segundo diodo lo evita. Aquí, en este circuito, la corriente sale del polo positivo de la batería. Como este diodo está conectado en directa, la corriente pasa, circula por aquí, por acá, y luego circula por acá. Este diodo está conectado en directa, igual que esto, los dos son directas. Entonces aquí tenemos nuevamente un circuito con dos diodos conectados en directa. Note que la diferencia entre este circuito y este otro es que la resistencia está entre los diodos. La resistencia puede estar entre los diodos, adelante de un diodo, atrás de un diodo. Eso no modifica el circuito. Veamos aquí el circuito C. Acá está la batería, la corriente sale del polo positivo, pasa por este cable conductor, pasa por aquí, pasa por este diodo porque está en directa, y como este diodo está en inversa, la corriente queda detenida por este diodo. Entonces aquí la corriente no pasa. En consecuencia, el foquito no prende. Aquí veamos el circuito D. La corriente sale de la batería, como este diodo está en directa, pasa por la resistencia, y como aquí está inversa, no pasa. Este diodo en inversa bloquea la corriente. Entonces este diodo no deja pasar la corriente. En consecuencia, si este es un foquito, no se enciende. Veamos aquí este otro circuito. La corriente sale del polo positivo de la batería, pasa por aquí, como el diodo está en directa, pasa por la resistencia, como el diodo está en directa, pasa, y luego llega a la batería. Aquí la corriente está circulando en el circuito. Entonces, si la corriente está circulando en el circuito, si esta resistencia es un foquito, entonces el foquito se enciende. Veamos este otro circuito. La corriente sale del polo positivo, pasa porque está en directa, pero acá está en inversa y ahí queda. Entonces este diodo bloquea el paso de la corriente. En consecuencia, si la resistencia es un foquito, no se enciende. Muy bien, hemos visto cómo debemos interpretar un circuito que contiene varios diodos y una resistencia. Vamos a resolver aquí un problema. El diodo aquí en el circuito se muestra en conexión directa con una batería y una resistencia. Por lo tanto, hay un paso de corriente a través del diodo y entonces la corriente está circulando. Si se sabe que el voltaje de codo en el diodo es 0,7 voltios, aquí hacemos un paréntesis. El voltaje de codo es el voltaje de barrera o voltaje de contacto. Es otro nombre que recibe el voltaje de codo. El voltaje de barrera o voltaje de contacto. El voltaje de contacto entonces del diodo es 0,7 voltios. El voltaje de la batería es 4,5 voltios y la resistencia es de 1,2 kiloohms. Pretendemos determinar la intensidad de corriente que circula por el circuito. Muy bien, tenemos entonces aquí que reconocer que el voltaje de la batería, que está denotado con la letra V, es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo. Vamos a reemplazar, ¿ok? Los datos, vamos a reemplazar los datos. Aquí están los datos ya reemplazados. Observa aquí.
el voltaje de la batería es 4,5 voltios. Eso es dato en el problema. El voltaje de la batería es 4,5 voltios. La intensidad de corriente es lo que pretendemos hallar, es lo que nos piden, determinar la intensidad de corriente. R es la resistencia del circuito y aquí también es dato. La resistencia del circuito es 1,2 kilo ohmios. Más el voltaje del diodo. El voltaje del diodo es 0,7 voltios. De aquí resolvemos y despejamos la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es de 3,17 miliamperios. Entonces hemos determinado cuánta corriente pasa por el circuito, conociendo el voltaje de la batería, el voltaje de contacto del diodo y el valor de la resistencia al cual está conectado. Resolvamos un problema más. En la figura se muestra una conexión inversa de un diodo Zener. El voltaje Zener es de 12 voltios y la resistencia es de 400 ohmios. Determinar la corriente en el circuito cuando el voltaje B, el voltaje de la batería, es 8 voltios y cuando es 20 voltios. Vamos entonces primero a ver qué ocurre cuando el diodo se conecta en inversa. La corriente sale del polo positivo de la batería. Cuando se encuentra con el diodo en inversa, entonces el diodo no deja pasar la corriente. Y entonces no hay paso de corriente y por lo tanto la resistencia es cero. Pero recuerda que esto es cierto siempre y cuando el voltaje de la batería es menor al voltaje de ruptura, que en este caso es el voltaje Zener de 12 voltios. Si el voltaje de ruptura, si el voltaje de la batería es menor que 12 voltios, entonces no va a circular corriente por el circuito. Aquí está resumido. Si el voltaje externo es menor que el voltaje Zener, no se produce avalancha y el diodo actúa como un circuito abierto. Ahora vamos a analizar cuando el voltaje de la batería es 20 voltios. Como notas, 20 voltios es mayor que el voltaje Zener. Por lo tanto, ya hemos sobrepasado el voltaje de ruptura. Cuando el voltaje de la batería es mayor al voltaje Zener, o sea, el voltaje de ruptura, aparece una corriente inversa, tal como lo estoy representando aquí en la gráfica. Vamos a calcular entonces cuánto vale esta intensidad de corriente. Si el voltaje externo es mayor que el voltaje Zener, entonces se produce avalancha y el diodo deja pasar la corriente inversa. Aquí está la fórmula para calcular la corriente en inversa. B es el voltaje de la batería, 20 voltios, y es la corriente que pretendemos determinar. R es la resistencia, que vale 400 ohmios, que está acá. BZ es el voltaje de ruptura o el voltaje Zener, que en este caso es 12 voltios, que es una información en el problema.
Despejamos la intensidad de corriente y el resultado es 20 miliamperios. Hasta aquí hemos entonces estudiado algunos de los diodos semiconductores que se encuentran en el mercado electrónico y hemos visto sus aplicaciones en la electrónica. Vamos entonces a concluir con un resumen: los diodos semiconductores. Dentro de los diodos semiconductores debes recordar que hay varios tipos de diodos. Nosotros hemos visto el diodo avalancha, hemos visto el fotodiodo, hemos visto el diodo Zener, el diodo LED, esos que parecen foquitos, ¿verdad? El diodo láser, esos que se utilizan en las lectoras de DVD y de CD-ROM, ¿verdad? Hemos revisado aquí 5 diodos y sus respectivas aplicaciones. Existen muchos más diodos de los que hemos mencionado aquí. Solo hemos mostrado algunos para que puedas observar y tener en cuenta que el diodo tiene importancia en la electrónica. También hemos visto cómo los diodos se pueden asociar y entonces junto con una resistencia pueden dar origen a circuitos, diodos, resistencias. Aquí hemos analizado varios tipos de circuitos, resistencias y diodos. Recuerda que un diodo en directa deja pasar la corriente y un diodo en inversa no deja pasar la corriente, a menos que se llegue al voltaje de ruptura. Entonces, mis estimados estudiantes, con esto hemos terminado el tema 1. Nos vemos entonces hasta el tema 2.